Mi novia dijo, lamento haberte sido infiel, si me quieres dejar, está bien, pero al menos podría seguir pagando mi tarjeta de crédito. Dalia estudió filosofía y letras. Siempre fue muy apasionada con lo que le gustaba, podía hablar durante horas sobre libros, autores, corrientes de pensamiento, y eso fue algo que al principio me atrajo mucho. Había algo en su forma de ver el mundo que me parecía interesante, distinta. Sin embargo, con el tiempo, esa misma situación se volvió un punto de tensión constante. Desde que terminó la carrera, Dalia tuvo dificultades para encontrar trabajo. Intentó en editoriales, en escuelas, incluso aplicó para dar clases particulares, pero nada terminaba de concretarse. Al principio, yo entendía perfectamente. Sabía que no era fácil insertarse en el mercado laboral, especialmente en su área. Así que decidí apoyarla. Es temporal, me decía. Solo necesito un poco más de tiempo. Ese poco más de tiempo se convirtió en más de un año. Durante ese periodo, yo me hacía cargo de prácticamente todo, renta, servicios, comida, internet, gastos imprevistos. Incluso algunas cosas personales de ella, como su teléfono o salidas ocasionales. Nunca se lo reclamé directamente, pero con el paso del tiempo empecé a sentir el peso de la situación. No era solo el dinero. Era la sensación de que yo estaba avanzando en mi vida, trabajando largas horas, enfrentando estrés constante, mientras ella parecía estancada. Aún así, trataba de justificarlo. Me decía que era una etapa, que eventualmente todo se acomodaría. Además, la quería. O al menos eso creía. Mi mejor amigo, Diego, era alguien que conocía desde la preparatoria. Habíamos pasado por muchas cosas juntos, proyectos, salidas, problemas personales. Era de esas amistades que uno da por sentadas, porque parecen sólidas, inquebrantables. Diego conoció a Dalia poco después de que empezamos a salir. Al inicio, todo fue normal. Se llevaban bien, tenían conversaciones interesantes, incluso compartían ciertos gustos. Nunca vi nada extraño en eso. Al contrario, me parecía positivo que se integraran. Con el tiempo, Diego empezó a frecuentar más el departamento. A veces llegaba cuando yo no estaba, porque Dalia le había dicho que podía pasar. Eso tampoco me pareció raro en su momento. Confiaba en ambos. Si soy honesto, ahora que lo pienso, hubo señales que ignoré. Comentarios que parecían inofensivos, miradas que duraban un poco más de lo normal, risas compartidas en momentos en los que yo no entendía del todo el contexto. Pero en ese entonces, nunca lo interpreté como algo negativo. Supongo que cuando confías en alguien, tu mente busca explicaciones tranquilizadoras. Hace unas semanas fue el cumpleaños de un conocido en común. No era alguien muy cercano a mí, pero sí lo suficiente como para que nos invitaran a los tres, Dalia, Diego y yo. La fiesta fue en un departamento amplio. Había música, gente, alcohol, lo típico. Yo no soy particularmente fan de ese tipo de reuniones, pero decidí ir porque Dalia insistió. Decía que necesitábamos salir más, distraernos. Al inicio, todo transcurrió con normalidad. Saludamos a varias personas, conversamos un poco, tomamos algo. Yo me mantuve bastante moderado con el alcohol, porque al día siguiente tenía trabajo temprano. Dalia, en cambio, estaba más animada de lo habitual. No diría que fuera irresponsable, pero sí estaba claramente más desinhibida. Reía más fuerte, hablaba con más gente, se movía constantemente por el lugar. Diego también estaba de buen humor. Se notaba relajado, cómodo. En varios momentos los vi conversando entre ellos, pero no le di mayor importancia. Era algo habitual. Pasaron un par de horas y decidí salir al balcón para tomar aire. El lugar estaba bastante lleno y el ruido comenzaba a cansarme. Me quedé ahí unos minutos, revisando mensajes en mi teléfono, tratando de despejarme un poco. Cuando regresé al interior, no vi a Dalia. Pensé que tal vez estaba en el baño o hablando con alguien en otra habitación. Tampoco vi a Diego, pero en ese momento no hice la conexión. Simplemente asumí que ambos estaban en algún lugar distinto dentro del departamento.
Pasaron varios minutos y empecé a sentir cierta inquietud. No era algo racional, más bien una sensación difícil de explicar. Decidí buscarlos. Recorrí la sala, la cocina, un par de habitaciones abiertas, nada. Finalmente, noté que una de las puertas estaba cerrada. No le habría prestado atención si no fuera porque, al acercarme, escuché voces. No puedo decir que escuché claramente lo que decían, pero el tono era cercano. Demasiado cercano para ser una conversación casual. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Es como si todas esas pequeñas señales que había ignorado durante meses se juntaran de golpe. Toqué la puerta. No hubo respuesta inmediata. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Esta vez no fue solo inquietud lo que sentí, fue algo más concreto, más pesado. Desde dentro se escuchó movimiento, rápido, desordenado. No eran pasos tranquilos ni alguien acercándose con normalidad. Era el sonido de alguien apresurándose. Y eso fue suficiente. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Una mezcla de enojo y certeza. No era una sospecha ya, era una conclusión que mi mente había armado antes de que yo quisiera aceptarla. Sin esperar más, empujé la puerta. Se abrió. No estaba asegurada. La escena frente a mí fue clara, inmediata, imposible de interpretar de otra forma. Diego estaba de pie, terminando de abrocharse la camisa, con movimientos torpes, como si sus manos no respondieran bien. Dalia, unos pasos más atrás, se estaba subiendo el pantalón con rapidez, evitando mirarme directamente. No hubo necesidad de palabras. No hubo duda. Lo entendí todo en un segundo. Sentí el golpe de la realidad de forma casi física, como si algo me hubiera atravesado el pecho. Pero ese vacío que había sentido antes no apareció esta vez. Fue reemplazado por algo mucho más directo. Enojo. No pensé. No analicé. No me di consecuencias. Simplemente avancé y golpeé a Diego. El impacto lo tomó por sorpresa. Retrocedió, perdió el equilibrio y chocó contra una pared. Intentó decir algo, pero no lo dejé. Volví a lanzarme contra él. No fue una pelea ordenada. Fue caótica, descontrolada. Diego intentó defenderse, levantó los brazos, trató de sujetarme, pero yo ya estaba completamente fuera de cualquier intento de razonamiento. Solo había rabia acumulada, no solo por ese momento, sino por todo lo que había detrás. Por la confianza. Por los años de amistad. Por todo lo que yo había dado por sentado. Escuché a Dalia decir mi nombre varias veces, pidiéndome que me detuviera. Su voz sonaba lejana, como si no perteneciera realmente a la escena. En algún punto, Diego logró empujarme y separarse lo suficiente para tomar distancia. Su respiración era agitada, su expresión completamente distinta a la que tenía unos minutos antes. Ya no había incomodidad, ahora había tensión y algo cercano al miedo. Ya, Ruperto, ya, dijo, levantando las manos, como si eso pudiera calmar algo. Eso solo empeoró las cosas. Di un paso más hacia él, pero esta vez Dalia se interpuso. No, dijo, con firmeza, aunque su voz temblaba. Ya basta. La miré. Y en ese momento, el enojo cambió de dirección. No dije nada. Simplemente retrocedí, giré y salí de la habitación. Luego del departamento. Luego del edificio. No escuché si alguien me siguió en ese momento. No me importó. Caminé rápido, sin rumbo claro, con la respiración pesada y las manos aún tensas. Sentía el pulso en las sienes, en los brazos, en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así. En algún punto, mi mente empezó a ordenar lo que había pasado, pero no de forma tranquila. Era como si cada pensamiento fuera una confirmación más de algo que no quería aceptar. Diego. Dalia. La puerta cerrada. El silencio. La prisa. Todo encajaba demasiado bien. Cuando finalmente llegué al departamento, no sentí alivio. Solo cansancio. Entré, cerré la puerta y me quedé de pie unos segundos en la sala, sin moverme.
El lugar se sentía distinto, aunque físicamente no hubiera cambiado nada. Era como si todo lo que representaba hubiera perdido sentido de golpe. Me dejé caer en el sofá y me pasé las manos por la cara. Intenté calmar la respiración, pero el cuerpo seguía en tensión. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono empezara a sonar. No contesté. Luego mensajes. Tampoco los abrí. Eventualmente, el silencio volvió. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero no. Alrededor de una hora después, escuché el sonido de un vehículo detenerse afuera. No le presté atención al inicio, pero luego escuché pasos apresurados en la entrada del edificio. Segundos después, golpes en la puerta. No eran suaves. Eran insistentes. Sabía quién era. Me quedé sentado unos momentos, dudando si abrir o no. Parte de mí no quería verla, no quería escuchar nada de lo que tuviera que decir. Pero otra parte, necesitaba respuestas. Me levanté y abrí la puerta. Dalia estaba ahí. Su aspecto era distinto. Más desordenado, más vulnerable. Sus ojos estaban rojos, su respiración agitada, como si hubiera estado conteniendo algo durante todo el trayecto. Por favor, dijo apenas me vio. No respondí. Me hice a un lado y la dejé pasar. Entró despacio, mirando el lugar como si no estuviera segura de cómo posicionarse en él. Cerré la puerta detrás de ella. Hubo un silencio incómodo. Pesado. Tenemos que hablar, dijo finalmente. No, respondí, seco. Tú vas a hablar. Yo voy a escuchar. Ella asintió, aunque parecía insegura de por dónde empezar. Se llevó una mano al brazo opuesto, como si intentara contenerse. Lo que viste, empezó. Sé lo que vi, la interrumpí. Volvió el silencio. Tragó saliva. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. La miré sin decir nada. ¿Por qué?, pregunté finalmente. No levanté la voz. No hice ningún gesto exagerado. Pero la pregunta salió más pesada de lo que esperaba. Ella bajó la mirada. Y entonces empezó a hablar. Al principio, pensé que iba a dar una explicación directa. Algo concreto. Pero no fue así. Empezó a hablar de conceptos. De ideas. De filosofía. Mencionó el estoicismo. Dijo que, desde esa perspectiva, lo que había pasado no debería afectarme de la forma en que lo estaba haciendo. Que el sufrimiento venía de la interpretación que uno le daba a los hechos, no de los hechos en sí. La escuché en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ruperto, tienes que entender, continuó. Las emociones no son algo que podamos controlar completamente. Lo que pasó, pasó. Pero no tiene por qué definir lo que sigue. La miré fijamente. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo?, pregunté. Ella dudó un momento, pero siguió. Habló de Diego. De cómo habían tenido conversaciones profundas en los últimos meses. De cómo él tenía una forma distinta de ver la vida, más alineada con lo que ella creía. Dijo que su visión de la filosofía la había hecho sentir comprendida. Que conectaban de una forma que no había experimentado antes. Que eso, la había llevado a sentirse atraída. No levanté la voz. No interrumpí. La dejé terminar. Yo no mando en lo que siento, dijo finalmente. No elegí que pasara así. Ese fue el punto en el que algo dentro de mí se rompió de forma más definitiva. No, respondí. Pero sí elegiste lo que hiciste. Ella guardó silencio. Elegiste mentir, continué. Elegiste verlo a mis espaldas. Elegiste traerlo aquí, a este espacio, a esta relación. Mi tono seguía siendo controlado, pero cada palabra pesaba más. Y luego vienes y me hablas de estoicismo, añadí. Como si eso fuera a justificar algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No lo estoy justificando, dijo. Estoy tratando de explicarlo. Negué con la cabeza. No.
Estás tratando de evitar asumirlo completamente. El silencio volvió a llenar el espacio. Más denso que antes. Ruperto, dijo con la voz quebrada. Lo lamento. De verdad lo lamento. La miré unos segundos más. Y entonces lo dije. Vete. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué? Preguntó, como si no hubiera escuchado bien. Que te vayas, repetí. Podemos arreglarlo, dijo rápidamente. Solo necesitamos hablarlo bien, entender qué pasó. No, la interrumpí. No hay nada que arreglar. Las lágrimas empezaron a caer con más fuerza. Por favor, piénsalo, dijo. No tomes una decisión así de rápido. No es rápido, respondí. Esto lleva tiempo pasando. Solo que hoy dejó de ser invisible. Ella negó con la cabeza, desesperada. Yo te quiero, dijo. ¿De verdad? No respondí. Porque en ese momento, esa frase no tenía el peso que solía tener. Dame tiempo, insistió. Por favor. Solo, piénsalo. Solo señalé la puerta. No recogió nada. No intentó siquiera disimular que estaba considerando la idea. No me voy a ir, dijo finalmente. Su tono no era desafiante, pero tampoco era una súplica. Era más bien una mezcla extraña de resistencia y miedo. La miré sin cambiar la expresión. Si te vas a ir, respondí. Negó con la cabeza, dando un paso atrás. No tengo a dónde ir, dijo. No puedes simplemente echarme así. Esa frase me hizo pensar en todo lo que había pasado durante los últimos meses. En cómo habíamos llegado a ese punto en el que ella dependía completamente de mí, no solo económicamente, sino en casi todos los aspectos de su vida cotidiana. Pero esa reflexión no generó compasión. Generó algo más cercano al hartazgo. Eso debiste pensarlo antes, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Por favor, empezó, acercándose un poco. Perdóname. Sé que lo que hice está mal, lo sé. Pero no puedes dejarme así, de un momento a otro. No respondí. Dame tiempo, insistió. Solo unos meses. Lo suficiente para encontrar trabajo, estabilizarme un poco, y luego me voy. Te lo prometo. La miré en silencio. Si alguien hubiera visto la escena desde fuera, probablemente habría pensado que era una petición razonable. Que, dadas las circunstancias, pedir tiempo no era algo descabellado. Pero el problema no era el tiempo. Era todo lo que había detrás. Meses, repetí. Ella asintió rápidamente. Sí. No te estoy pidiendo que todo vuelva a ser como antes. Solo, tiempo. Solté una pequeña risa sin humor. ¿Tiempo para qué?, pregunté, para seguir viviendo aquí como si nada hubiera pasado. No sería como si nada hubiera pasado, respondió de inmediato. Podemos poner límites, reglas, lo que sea necesario. La forma en la que lo dijo me resultó extraña. Demasiado estructurada, demasiado racional para una situación que, en esencia, no tenía nada de racional. Reglas, repetí. Ella dudó. Sí, o sea, para que esto funcione mientras yo me acomodo. Negué con la cabeza lentamente. No, dije. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Ruperto, dijo con la voz quebrándose otra vez. No me hagas esto. Yo no te hice nada, respondí. Esa frase la descolocó. Se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera cómo responder. Esto no puede terminar así, dijo finalmente. La única que decidió cómo iba a terminar esto fuiste tú, contesté. Eso fue lo que la rompió. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar de forma más abierta, más descontrolada. Sus hombros se sacudían ligeramente y su respiración se volvió irregular. Intentó decir algo, pero no lograba articular palabras completas. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra el sofá. La escena, en otro contexto, habría despertado empatía en mí. Pero en ese momento, no. La observé en silencio.
Después de unos segundos, bajó las manos y me miró directamente. Lamento haberte sido infiel, dijo, con la voz rota. Si me quieres dejar, está bien, lo entiendo. Hizo una pausa breve. Y entonces añadió. Pero al menos, ¿podría seguir pagando mi tarjeta de crédito? La forma en la que lo dijo no fue exigente. No fue agresiva. Fue casi, lógica, desde su perspectiva. Como si fuera una extensión natural de todo lo demás. Y eso fue precisamente lo que hizo que algo dentro de mí cambiara de forma definitiva. No me enojé. No grité. Me reí. No fue una risa leve. Fue una risa clara, directa, imposible de contener en ese momento. No porque me pareciera gracioso en el sentido tradicional, sino porque la situación había cruzado un punto en el que ya no podía tomarse en serio. Ella me miró confundida. ¿De qué te ríes?, preguntó. Negué con la cabeza, todavía con una ligera sonrisa. No puedo creerlo, dije. De verdad no puedo creerlo. Se quedó en silencio, observándome. Te acabo de encontrar con mi mejor amigo, continué. Vienes a mi casa, me dices que no puedes controlar lo que sientes, me hablas de filosofía, y luego me pides que siga pagando tu tarjeta. No levanté la voz. Pero cada palabra fue más clara que cualquier grito. ¿En qué momento pensaste que eso tenía sentido?, pregunté. No respondió. Bajó la mirada otra vez. La risa se me fue apagando poco a poco. Y lo único que quedó fue una certeza fría. Lárgate, dije. Esta vez no hubo espacio para negociación. Se quedó en el suelo unos segundos más, como si estuviera procesando que ya no había margen. Luego, lentamente, se levantó. No dijo nada. Caminó hacia la habitación y tomó una mochila. La abrió y empezó a meter lo que pudo, algunas prendas, objetos personales, cosas pequeñas que tenía más a la mano. Se movía rápido, pero sin orden. Como alguien que no sabe exactamente qué priorizar. Yo me quedé en la sala, observando. No la seguí. No intervine. Después de unos minutos, regresó. La mochila no estaba llena del todo, pero claramente había alcanzado su límite. Se detuvo frente a mí. Aún tengo cosas aquí, dijo. La miré. No quiero volver a verte, respondí. Su expresión cambió ligeramente. Esa ropa es mía, insistió. Negué con la cabeza. No, dije. Esa ropa la pagué yo. Se quedó en silencio. ¿Recuerdas cuando nos mudamos?, continué. Decidiste regalar toda tu ropa porque querías separarte de tu versión anterior. Todo lo que tienes ahora lo compré yo. No lo dije con enojo. Lo dije como un hecho. Ella desvió la mirada. ¿Y para qué la quieres?, preguntó en voz baja. Para venderla, respondí. O dársela a alguien. Lo que sea. Al menos recuperar algo. No fue una respuesta impulsiva. Fue práctica. Ella volvió a quedarse en silencio. Por un momento pareció que iba a discutirlo. Pero no lo hizo. Solo asintió levemente, como si ya no tuviera energía para seguir peleando por eso. Se giró hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿De verdad, no quieres que regrese por lo que falta?, preguntó. No, respondí. Hubo una pausa. Y entonces, sin mirarme, dijo. Está bien. Abrió la puerta. Pero antes de salir, me detuve. No, dije. Ella se giró ligeramente. Fui a la habitación, tomé el resto de su ropa y la metí en una bolsa negra grande. No me tomó mucho tiempo. No eran tantas cosas como parecía. Regresé y se la entregué. La tomó sin decir nada. La bolsa contrastaba con la mochila. Era más pesada, más incómoda de cargar. Pero no se quejó. Solo la sostuvo. Se quedó ahí unos segundos más. Como si esperara algo. No lo hubo. Finalmente, salió. La puerta se cerró detrás de ella. Y esta vez, el silencio fue distinto. No era tenso.
No era incómodo. Era vacío. Pero no en el mismo sentido que antes. Era un vacío más claro. Más definido. Me senté en el sofá y me quedé ahí un buen rato, sin hacer nada. No revisé el teléfono. No pensé en llamar a nadie. Simplemente, estuve. Con el tiempo, la situación se fue acomodando. Dalia, según supe después por terceros, consiguió trabajo en un McDonald's. No en algo relacionado con su carrera, pero suficiente para empezar a sostenerse. De Diego no volví a saber nada. No intentó contactarme. No lo busqué. Y, sinceramente, no hizo falta. Al final, lo que pasó no fue solo una traición. Fue una exposición. De dinámicas que llevaban tiempo construyéndose. De decisiones que se habían ido acumulando. Y de cosas que, aunque no quería ver en su momento, ya estaban ahí desde mucho antes.